Oye, es que es muy exigente. En el estándar que nosotros queremos estar, es una exigencia distinta a la que tú esperabas. Míralo, esto no puede ir con el cliente, no pasa nada. Haz otro y hazlo bien y que salga como debe de salir. ¿Qué hace un mexicano de 18 años aquí en el otro lado del mundo aprendiendo a cocinar? Que no iba yo ahí nomás como por un cheque. Vas a aprender. Aprender, a desarrollarme, rajarme la madre por el lugar. Ese plato no va a salir, ese plato más tardado del menú. Un negocio de finanzas, a lo mejor con un grupo de 5 personas puedes generar. Para un restaurante se requieren más manos. Me dicen, a ver, pues nunca has estado acá, no te voy a dar el puesto de sommelier. Y eso que era mi cuate. Vamos a hacer todo lo contrario a lo que ya tengo acá. Si acá tengo porcelana de 500 pesos el plato, acá va a ser un plato de cartón. Hablo con mis papás y les digo, ¿sabes qué? Me voy a ir a Napa Valley a vivir. Como, oye, somos guerreros juntos y vamos a la batalla. Pero pues tampoco era que estaba yo ahí realizado profesionalmente, ¿no? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Game Changers. Hoy tengo el privilegio de compartir contigo una conversación que tuve hace unos días aquí en mi búnker con un amigo muy querido y un verdadero game changer de la gastronomía mexicana, Álvaro Gamboa. Álvaro no solo es chef, es un creador de experiencias. Desde muy joven, inspirado por sus abuelas y la magia de la mesa familiar, descubrió que la cocina podía ser mucho más que alimento. Podía ser un lenguaje para unir, para celebrar y para transformar. Su historia nos lleva desde las cocinas de Londres y Napa Valley hasta Guadalajara, donde ha sido pionero en dar forma a una nueva escena gastronómica. De la fineza y el detalle de Olio Bistró, su proyecto de alta cocina, a la calidez y cercanía de Lupe's Barbecue, Gambinos y Tierra de Fuego. Álvaro ha demostrado que los grandes sueños no siempre se sirven en manteles largos. A veces llegan en forma de costillas, pizzas o cortes a la parrilla, pero siempre con excelencia y pasión. En su camino hay logros memorables, pero también momentos difíciles. Cierres inesperados, decisiones dolorosas, retos familiares y empresariales que pondrían a cualquiera a prueba. Y sin embargo, su actitud positiva, su resiliencia y su capacidad de reinventarse lo han convertido en un ejemplo de liderazgo auténtico. Hoy vamos a recorrer su historia a través de los pilares de mi metodología Create. La claridad de un propósito que nació en su infancia, la resiliencia para levantarse de cada caída, la ejecución que convirtió ideas en restaurantes, la autenticidad que se define en un estilo único, la transformación que lo ha llevado a reinventarse una y otra vez y el empoderamiento que transmite a sus equipos y a toda una generación de jóvenes chefs. En Game Changers creo en los verdaderos líderes que no solo se definen por sus logros, sino por cómo enfrentan sus batallas más difíciles y salen transformados. Te invito a quedarte en esta conversación íntima y poderosa con mi querido amigo Álvaro Gamboa. Álvaro, gracias por aceptar la invitación. Es un verdadero honor tenerte aquí en Game Changers. Muchas gracias. Muy honrado y muy contento de estar acá. Gracias por esa introducción. Muy atinada, muy completa. Muchas gracias. No, pues al final he tenido el privilegio de conocerte como amigo, como cliente, desde antes de ser tu amigo, tener la oportunidad de, cuando me vine a Guadalajara, encontrar uno de mis lugares favoritos en Lupe's Barbecue y ser un cliente asiduo, sobre todo en esa época de encierro en la pandemia, era de ese comfort food que nos hacía no extrañar tanto el salir, ¿no? Y me gustaría empezar por esa claridad y por los orígenes de tu propósito. ¿Cuándo descubriste tu amor por la cocina y qué papel jugaron tu familia y tus mentores en ese inicio? Sí. No, pues el gusto por la cocina nació pues en la familia, ¿no? Mis dos abuelas eran excelentes cocineras y siempre que cocinaban ellas, toda la familia se reunía, todos estaban felices, todos estaban alrededor de la mesa y se generaba ese momento de convivencia, de pasarla bien, de risas. Entonces yo muy pequeño como que veía eso y notaba qué es lo que genera que hay aquí 30, 40 personas
disfrutando, ¿no? La comida. Y era la comida, ¿no? Y era un poco más que la comida, era todo el trabajo que hacían las abuelas, cocinaban, antes se cocinaba todo from scratch. Todo el proceso de preparación. Duraban horas, duraban 2-3 días haciendo el preparado, duraban horas montando la mesa y las abuelas sacaban las vajillas y sacaban la cristalería especial para ese día y, o sea, se echaban un banquete ellas solas, ¿no? Y todo eso terminaba en ese momento de disfrutar, de estar juntos, de compartir, de pasarla bien, de risas. Entonces como que yo notaba y decía, algo hay ahí que genera este tipo de emociones, ¿no? Y pues bueno, por ahí me le iba pegando a veces a las abuelas o a veces me asomaba qué estaban haciendo. Y de repente una tía como muy buena onda ahí, muy metida en la cocina, un día me dice, ándale, ven, ayúdame y te empieza a involucrar en ponle esto, ponle lo otro y te empiezas a embarrar las manos y empiezas a vivir el participar, ¿no? Y como que desde ahí le agarras poquito gusto. Ya fue más grande que pues me aventaba a cocinar de forma empírica y obviamente si yo viera los platillos ahorita pues no estaría muy orgulloso de ellos, pero en ese momento era el intentar, el probar, el experimentar, ¿no? Y esos esfuerzos en donde ya te aventabas tú solito, ¿qué edad tenías o qué ocasiones Pues eran? la primera vez yo creo que habrá sido unos 8 años que yo me tuve que subir con escaleras a la estufa y cociné sentado al lado de la estufa porque ni siquiera alcanzaba, ¿no? y ya de ahí, pues los fines de semana o a veces mi papá hacía la carne asada el fin de semana y ahí me le ayudaba y me le pegaba. Y ahí estaba yo como de aprendiz. Y como que todo ese proceso, todo ese momento también se vive desde la planeación, desde el ir a comprar los ingredientes, claro. ¿no? Sí, es de, oye, vamos a ir a comprar y antes hay que preparar esto y ponerlo en las charolas y vamos a prender el carbón. Y entonces yo era el primero a estar ahí ayudándole a mi papá, soplándole, poniendo los ocotes, todo eso, ¿no? Y en la parte, ahorita yo creo que más adelante hablamos del fuego, pero desde ahí, ¿no? Desde ahí me interesaba, me llamaba la atención cómo se prendía, cómo salía la llama. Las chispas. Lo que generaba todo, ¿no? Y cómo alrededor del fuego pues es también como muy tribal, ¿no? Sí. Viene desde estos orígenes. Y es la forma, digamos, original de cocinar, ¿no? Claro. No, pero ahorita que lo mencionas, o sea, sí me encanta el recordar el Año Nuevo, ¿no? La Navidad en familia y que nos vamos a juntar todos y vamos a comprar qué se va a cocinar, entonces claro, vamos a comprar los ingredientes. Pero tú desde ese momento te enamoraste de toda esa experiencia desde planear, porque culminaba en ese momento emocional de ver a toda la familia reunida y sí, las Navidades en las dos familias siempre eran, vamos diciendo, legendarias. Grupos de 30, 40 personas, cenando felices, platos de todo, riquísimo, y luego los recalentados al día siguiente. Entonces era como 2 días intensos de estar, de preparar, de cocinar, pero de mucha convivencia familiar, ¿no? Sí he tenido la oportunidad de estar en festejos en casa de tus papás y, o sea, esa generosidad alrededor de la mesa, de la celebración, de partir y compartir con sus invitados, pues es algo que traes de familia. Pero ¿en qué momento fue en donde dijiste, a ver, yo esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida? Claro. Pues fue cuando terminaron la carrera, terminaron la prepa, el año clásico que muchos se van a vivir un año fuera. El sabático. Exacto, el año sabático terminando prepa. Y varios amigos se fueron a Londres. Y yo, pues como que primero no me animé, pues me quedé en Guadalajara, ¿no? Y estaban allá y me platicaban y me decían,
Digo, muy básico porque antes pues no había forma de comunicar todo como ahora, ¿no? Por Hotmail. Ajá. Y cuando ibas al cibercafé. Exacto. Pero por ahí, o una cartita que llegaba 2 meses después y me decían, oye, acá está increíble, vente. Entonces yo decía, bueno, sí me quiero ir, pero digamos que tengo que vender la idea completa porque el ir a perder el tiempo no me van a dar chance. Y yo mismo también decía, pues si voy a ir y me voy a ir hasta allá, pues quiero pues sacarle más jugo a esta experiencia. Aprovechar la experiencia. Y entonces fue cuando investigué sobre el Cordon Bleu, que estaba ahí en Londres. Pues empecé, mandé cartas, apliqué, mandé información y me dieron como, pues me dijeron, está bien, pues vente para una entrevista, no estás, digamos, aceptado todavía, pero pues aquí te recibimos para entrevista. Y en ese entonces yo tenía 18 años y dije, va, pues me voy, vámonos. Ya convencí a mis papás, que igual y en ese entonces pues era mucho más difícil pensar en este tipo de profesión. Ahora, 23 años después, pues yo creo que es una carrera muchísimo más vista, con más difusión, videos, TikToks, no sé. O sea, hay chefs ahora así en todo el mundo, ¿no? Son los rockstars de las redes, exacto, cosas así. Hace 23, 24 años, pues no había mucho de eso. Y hablando con mis papás y ahí por también apoyo de un tío en especial, pues nos convencimos todos y dijimos, vamos a darle y vamos a echarle todas las ganas del mundo. Y pues ya llegué allá con mis amigos y éramos un mundo de gente viviendo en una casa y compartíamos todo. Pero pues todo eso era parte de la experiencia que queríamos vivir, ¿no? Al mismo tiempo de que ya llegué y hice el ingreso pues a la escuela, pues estaba trabajando en un bar, pues nomás para sacar para las cuentas, ¿no? Para sacar para la fiesta. Para sacar para las chelas, para sacar para la fiesta. Y ya de ahí, pues más o menos el arreglo con mi jefe fue, pues tú te vales allá por ti mismo, pero la parte de la escuela yo lo puedo cubrir por ti. ¿Y el curso, era un curso o era una carrera? ¿O en Cordon Bleu cómo funciona? Sí, normalmente el proyecto completo o los 3 niveles que ofrecen, los 3 diplomas, dura 2 años. O en ese tiempo duraba 2 años. Pero yo llegué y hablé con la directora y le dije que sí me interesaba cursar todo, pero no me podía yo quedar 2 años, que cómo le podíamos hacer. Y me metió a un programa que era el intensivo, de forma que estaba pues muchísimas más horas y más continuo y sin tantos breaks entre uno y otro. Y de esa forma sí pude terminar los 3 diplomas en un solo año. En un año. Y mientras estabas estudiando y trabajando también. Exacto. ¿Ya habías trabajado antes en algún restaurante o fue tu primera experiencia? Pues antesito de eso sí trabajé aquí en Guadalajara en un restaurante. Fue mi primera experiencia en la industria. Yo creo que ya hace 26 años. Y prácticamente nomás ayudaba en el área de bar. O sea, empecé cortando limones, cortando naranjas, haciendo twist, rellenando hielos, haciendo limonadas, haciendo naranjadas. Oye, lo aprendiste muy bien porque te quedan muy bien los drinks. Desde ahí aprendí varias cosas. Y entonces, porque si al final nunca habías tenido la experiencia de estar, digo, te gustaba cocina profesional, no. En la parte familiar, en la parte de la generosidad alrededor de la comida y de la bebida, pero ya estar en un restaurante es diferente, claro, ¿no? Y está el estrés y está... Entonces ya estuve ahí, estaba estudiando mientras seguía trabajando en el bar, pero pues estaba divertido. Conocías 1000 personas. El bar en ese momento era súper exitoso. Podía recibir 500 personas en un día. Era una locura. ¿Qué bar era? En Bar 38 en Canary Wharf. Y la pasábamos muy bien. Pues sí era pesado, pero pues tampoco era que estaba yo ahí realizado
profesionalmente, ¿no? Y las horas también pesadas, ¿no? Porque ¿a qué horas tenías que estar en la escuela el día siguiente? Pues entraba a 7, 8 de la mañana. ¿Y en el bar hasta qué horas? Pues hasta tarde. No había dormida, no había descanso. Y a veces pues no te ibas a dormir. Entonces prácticamente te ibas en vivo al día siguiente a la escuela y pues muchas aventuras de esas pasaron por allá. Y entonces cursas ese año completo el intensivo y al mismo tiempo estando en Londres con esta gran experiencia, digo, llamémosle académica dentro de tu pasión, empiezas a visualizar qué es lo que querías hacer con todo lo que estabas viviendo y aprendiendo o qué pasaba por tu mente en ese momento. Por ahí digamos a la mitad del año fue cuando ya salí del trabajo del bar y conseguí un trabajo ya en una cocina pues hecha y derecha, ¿no? Un restaurante que estaba en Notting Hill, que hasta la fecha sigue, Electric House, padrísimo. Y yo trabajaba en la parte como del private club que tenían y era como mesas más VIP, un poquito la cocina más elevada. Y curiosamente surtíamos porque era restaurante y tenían un cine VIP a un lado. Ay, qué padre. Con sofás, con barra montada así en vivo para pedir drinks y la pantalla, ¿no? Y tenían un intermedio de 15 minutos donde les mandábamos botanitas o comidas o platillos, pero todo en versión petit. Ajá, y casi como para comer con la mano. Entonces nos tocaba cocinar el servicio más las tandas de las películas. Y sí era pues ya una cocina mucho más interesante. Pesado el ritmo, el rush fuerte de trabajo, de horarios, de ambiente, de cocineros y todo eso. Y creo que eso pues me gustó mucho, me llamó la atención el generar ese tipo de relación, tipo de como, oye, somos guerreros juntos y vamos a la batalla. Es que digo, al final, ahorita lo mencionabas como hace 25 años no había esta notoriedad o incluso respeto a la cocina o al mundo gastronómico, y ahí es en donde pues los contenidos en los últimos años o programas como Chef's Table, los mismos cursos de masterclass en donde hay mucho contenido culinario, y pues hasta recientemente también con la serie esta de The Bear, ¿no? En donde ve uno el detrás, es casi un régimen militar, ¿no? O sea, el orden. Y así se manejaba mucho antes todavía. Ahora es diferente. Pero no era tan visible para quienes no estábamos si no estás enterados de eso. O sea, tú llegas, te sientes en un restaurante, pides tu comida, llega, pagas y te vas. Pero no ves todo lo que hay detrás. Ves todo lo que hay detrás. Exactamente. Y mucho estrés, ¿no? También. ¿Te tocó vivir alguna experiencia así como agobiante, estresante? Pues digo, intensa? En general era todos los días. El momento en que empiezas a ver la impresora de tickets que sigue y sigue y sigue y sigue y tú no vas. Y hay que sacarlo. Y hay que sacarlo y no puedes decir, oye, no. O sea, pues tú tienes que seguir y tienes que seguir echando ganas, tienes que mantener el estándar, tienes que preparar cada plato de forma como se tiene que hacer. No puedes decir porque hay muchos, pues los voy a hacer rápido y los voy a hacer al aventón y los vas a aventar. Tienes que hacerlos todos. Cada plato es una persona que tiene que vivir la experiencia todos igual. Esperando recibir el mismo platillo y todos están pagando lo mismo, todos tienen que recibir el mismo platillo. Y en ese momento, pues yo tenía 18, 19 años y en la cocina todos los demás tenían 28 años o más. O sea, eras literal Era ahí una pulga y ahí andaba y ya me agarraban como de vente, ándale. También eso está padre, ¿no? Porque al final te arropan, ¿no? Como que les sorprendía. Se vuelven tus mentores. Y estos cuates eran unos ingleses, eran unos australianos. Y les sorprendía que qué hace un mexicano de 18 años aquí en el otro lado del mundo aprendiendo a cocinar. No, como que a todo el mundo se les hacía como muy raro. Es tan chico. O sea, pues aquí en la escuela también todos tenían 27 años para adelante y yo tenía 18 años. Sí, pero eso demostraba tu nivel de compromiso con tu pasión, en donde
no te tardaste, no llegaste después de haber estudiado. Ahorita mencionabas la carrera. ¿También estudiaste aquí en Guadalajara Sí, la universidad? yo estuve en el TEC, estuve en Mercadotecnia. O sea, después de Londres te Un veniste. poquito antes hice un semestre, luego lo puse en stand-by y fue cuando me fui un año. Y luego regreso de nuevo a Mercadotecnia. Y digo, al final me gustaba, creo que algo por ahí en la parte de creatividad y cosas así, estoy Claro, te involucrado sirvió, ¿no? y siempre lo he terminado aplicando en, pues en mi vida o en los negocios o en los emprendimientos que hemos tenido. ¿Y en qué momento fue que ya estando de regreso en Guadalajara empiezas a decir, ok, todo esto que viví y aprendí Ujú. en el Cordon Bleu, trabajando en estos lugares en Londres, esto que estoy aprendiendo en la universidad, estudiando mercadotecnia, ¿en qué momento decides emprender o empiezas trabajando en proyectos de otros? Sí, en ese inter más bien hacía como catering privado, cocinaba en eventos o en casas o en lanzamientos, inauguraciones, cosas así. Digamos, más casero. ¿Y había el sueño de algún proyecto cocinándose en tu mente? Sí, eventualmente sí estaba el plan de decir, ok, con todo esto hay que abrir un lugar. Eso estaba claro, pero todavía estaba más como a la distancia. ¿Y qué era lo que te hacía estar distanciado de ello? Y lo que yo veía era que fue parte de la decisión de volver a salir y volver a como a estudiar o volver a encontrar algo más. Era el complemento de decir, bueno, ya aprendí, digamos, la comida que va en la mesa, pero falta la parte del vino y el resto, ¿no? De bebidas. Fue cuando surgió la idea de irme a vivir a Napa Valley y echarme el clavado 100% a aprender toda esta otra parte que hace la que complemente la mesa, digamos, al 100%. A cerrar Porque el... el puro plato, pues sí, el puro plato puede estar bien, pero cuando haces todo el juego, ¿Y cómo fue esa experiencia de irte a vivir a Napa? pues estuvo curioso. Sí fue muy loco, muy aventado. Estaba por terminar un semestre y de repente dije, ¿sabes qué? Ahorita como que necesito cambiar de aires. No me está 100% convenciendo la carrera. Quiero algo nuevo. Quiero complementar este tema de cocina con Seguir vino. armando el rompecabezas, ¿no? Y exacto. ¿Y dónde lo puedo hacer? ¿Dónde podrá ser más cerca que otra vez irme hasta Europa? Porque obviamente es allá es donde más está la cultura de vino o más se ha vivido. Pero dije, bueno, pues ahí me puse a buscar y encontré que el Culinary Institute, que es, digamos, otra de las escuelas más prestigiosas del tema gastronómico, tiene un campus en el mero centro de Napa, en Santa Elena, y ese campus aparte tiene toda una división para estudios de vino, ya que está pues ahí en el mero centro. Entonces dije, bueno, esa es. Entonces me aventé un viaje ahí por California, un road trip con un amigo y terminamos llegando a la escuela en el tiempo que manejabas con mapas, ¿no? Sí, sí. Con mapas de estos plegables. Yo Y a trazar con el highlighter la ruta. Investigué dónde estaba la escuela y ahí llegué, ¿no? Y llego a la escuela y también como la de recepción. Hola, buen día. ¿En qué le puedo servir? Ajá. No, pues vengo a investigar cursos porque yo voy a estudiar aquí. Ah, ok, bueno, pues déjale hablo Al encargado. a Tiffany de recepción y que venga y te hable contigo, ¿no? Pues ya nos dan el tour, nos muestran los salones, el área de las talleres, las cocinas espectaculares y luego me pasan todo el edificio de vinos y todo el tema de ahí, lo explican en el programa. Y le dije, ok, ¿cuándo es tu próxima clase? ¿Cuándo empiezo? Ajá. Dice, pues el 20 de febrero es la primera clase. Ah, ok, aquí nos vemos. Así.
Tomaste la decisión. Y eso ya traías la decisión tomada. Eso fue en diciembre. Yo estaba por ahí en diciembre. Diciembre, enero. Y entonces regreso a casa, hablo con mis papás y les digo, ¿sabes qué? Me voy a ir a Napa Valley a vivir. Y ellos me dicen, ajá, está bien. Lo que tú digas. Y en ese entonces, o sea, yo seguía con mi idea y yo dije, yo voy a ir ahí y yo voy a ir a estudiar eso. ¿Y diste de baja la universidad? Sí. ¿Y qué dijeron tus papás? Pues también estaban un poco escépticos de ese. Pero yo estaba convencido porque aparte, o sea, al llegar a ese valle y verlo cómo está todo de bonito, vides por todos lados, algo que pues yo nunca había visto, pero me llamaba la atención cañón. No, dicen que es espectacular. Te enamoraste del lugar. No, este lugar está mágico. Lo que se respira aquí es gastronomía y vino y es lo que yo quiero y lo que yo... Pero no enfrentaste, o sea, porque ahorita lo platicas como tus papás así te tiraron medio a loco. Las primeras 3 me tiraron de loco y como que no me creían que sí lo estaba diciendo en serio. Porque vienes de una familia tradicional, nadie en tu familia había sido restaurantero, industriales del mundo de los muebles. 61 años de muebleros. Y tú de repente pues te estabas yendo por un camino distinto al que probablemente ellos pensaban de tener a Álvaro viendo involucrado en el mundo del mueble. Ajá. Y de repente tú te estabas yendo por otro. Claro. Y sí, pero no generó eso conflicto, pues tensión. Un poco, pero realmente pues sí, definitivamente vale la pena agradecerles porque te apoyaron. Siempre me apoyaron. Aunque por más loco que estuviera la idea, como que sí me veían ahí la chispa y las ganas y siempre me apoyaron. Y el compromiso, o sea, no era nada más quiero irme al pedo, ¿no? O sea, exacto. Quiero aprender. Voy a esto y digamos documentado, o sea, voy a este curso, empieza tal fecha. O sea, hiciste bien tu pitch. Exactamente. Sí, si yo hubiera llegado en las 2 ocasiones a decirle, voy a ir allá a ver qué se me ocurre, si me hubieran dicho, estás loco. O si te vas, pues, pero te despides, ¿no? Ya te rascas tú solo, ¿no? Y llegaste y documentaste, investigaste y presentaste al Board of Directors. Exactamente. Entonces ya vieron el programa completo y dijeron, va, si pasa, adelante. Y dice, ¿cómo te vas a ir? Y les digo, pues manejando. ¿Por qué? Porque... Para tener mi coche allá. Exacto. Viendo allá California, pues, a ver, es enorme. No, son distancias. No existe el transporte público, digamos, como en Londres. En Londres no necesitas coche. No, te estorba. Exacto. Es incluso más complicado moverte allá. Entonces lo ves acá y acá dices, bueno, pues es imposible no moverte si no tienes coche. Porque no hay camiones y menos en Napa hay un camión que pasa cada 2 horas. O sea, no existe la forma de moverse allá. Entonces, ¿y te fuiste en carro? Me fui manejando. Un amigo me ayudó, se vino de road trip conmigo 3 años después, porque yo iba a ir 6 meses. Les dije, tomo 6 meses de cursos, aprendo un rollo de esto del vino y me regreso y ya. ¿Qué edad tenías ahí? 23 años, 22, 23. Oye, voy a ir 6 meses y me regreso. Me dijeron, ok, dale tus 6 meses. 2 semanas antes de irme, un tío me habla, un tío que vivía en Vallarta, me dice, ¿todavía traes el brete de irte a Napa? Le dije, sí, de hecho, en teoría mi plan es irme en 2 semanas. Me dice, necesitas venirte hoy a Puerto Vallarta y te voy a presentar a una amiga mía que tiene restaurante en Napa Valley. Y ya hablé con ella ayer, que si vienes a hablar con ella, ¿te ofrece chamba? Te ofrece chamba. Pero pues aquí te esperamos mañana a las 12 del día. Y dije, va. Pues voy. Entonces eso era sábado en la noche. El domingo me levanto 8 de la mañana, 7 de la mañana. Paso por un amigo, lo despierto
Dice, oye, pues son las 8 de la mañana en domingo, ¿qué haces? Dice, nos vamos a Vallarta. Dice, ¿estás loco? ¿Por qué? Digo, agarra 2 trajes de baño, 2 camisetas y vámonos. Yo me encargo. Dice, bueno, vamos. Pues ya llegamos, llego al lobby, pregunto por ella, platico con ella. Prácticamente media hora, 40 minutos. Creo que hubo muy buena conexión. Y me dice, va, pues cuando llegas. Le dije, en 2 semanas. Muy bien. Esta es la dirección del restaurante. Ahí nos te vemos. Va. Y prácticamente así fue. Entonces llegaste con trabajo. Prácticamente sí. Y yo le seguía diciendo, ya en 2 semanas me voy. Y todos me tiraban de locos. Oye, en 1 semana me voy. Y de repente, Ya me voy mañana. ya me voy. No, pues sí se va a ir. Y ya empecé a hacer maleta, empezó a subir cosas al coche. Y ya les dije, pues ya me voy. ¿Y ya habías visto dónde te ibas a quedar o cómo planeaste? Porque también no era tan fácil como ahorita de, Exacto. A ver, voy a buscar un student lodge Claro. o qué hay. Pues no, ni tanto. Mi tirada fue, voy a llegar ahí y ahí veo qué onda. ¿A dormir en el carro? Pues prácticamente, si es necesario, así le haré, ¿no? Y entonces ya manejé con un amigo, me hizo el paro de acompañarme, hicimos buen road trip, paramos en LA unos días, en Santa Bárbara, San Francisco unos días, y ya por fin llegamos a Napa, ¿no? Y llegué directo al restaurante. ¿En cuántos días se aventaron todo el Pues como road trip? Unos 8 días. Porque digo, pues ya íbamos haciendo paradas. Y de ida pareció un viaje de vacaciones. Claro. Al día siguiente que le hago el paro a mi amigo, digamos, de llevarlo al aeropuerto y en el momento que ya lo dejo ahí en Departures y yo ahí manejo ya de regreso. Te cayó ahí el fue 20. cuando me cayó el 20 que dije, ok, ahora sí ya me quedé aquí. Esto va en serio. Ya no es vacación, road trip con cuates para dar la vuelta, ¿no? Pero bien, increíble la oportunidad. Y solo. Y o sea, porque dijiste absolutamente todo. Dejaste familia, amigos, tu tierra, todo. Sí. O sea, conocía a la dueña, pero no es que fuera mi amiga, ¿no? La conociste media hora o 2 semanas antes. Seguía siendo la patrona. Había cierta relación porque mi tío me la presentó y pues entendía que no iba yo ahí nomás como por un cheque. Ella sabía que yo iba a aprender. A aprender, a desarrollarme, a aportarle todo. No iba nomás a ver qué le sacaba. O sea, iba a rajarme la madre por el lugar. Y curiosamente todo se fue dando ahí sí una infinidad de bendiciones una tras otra. La primera persona que conocí ahí es el que ahora puedo llamar casi mi hermano. Él me abrió la puerta. Ahí en el restaurante. Ahí en el restaurante. Y a partir de ahí, él también como que siempre me vio como, ¿qué hace este mexicano? Lo mismo que de 23 años solo acá trabajando sin conocer a nadie. Y como que desde ahí le dio, pues no sé si ternura o algo así. Como decir, pues, ¿qué hace este cuate aquí? Pues vamos a arroparlo. Déjalo, invito a tal lugar. Déjale, digo, oye, ¿dónde está el súper y dónde está el hospital y dónde están? Y me pregunta él, oye, ¿dónde te vas a quedar? Pues no tengo idea. ¿Y el americano de dónde Él es mexicano, pero a los 3 años se fue a vivir para allá. Su mamá y su hermano cruzaron y han estado trabajando ahí en California, en Napa, pues toda la vida, ¿no? Entonces se volvió familia. Sí, tu familia adoptiva ya. Se volvió la familia adoptiva, incluso su mamá años después, un día se acerca conmigo y me dice, oye, lo que necesites, estoy aquí para ti. Yo sé que tu mamá está en Guadalajara, pero si un día necesitas algo, si un día necesitas que te cosa un botón de tu camisa. Ay, ¿qué te pasa? Quisiera que por favor me permitiera ser tu mamá de Napa. Ay, qué belleza. Así, ¿no? Entonces, esa es la relación que tengo yo con este cuate, con Aarón. Y de igual forma,
a través de los años, él ha tenido, digamos, ahora esa relación con mis papás, ¿no? Ya cuando hablamos o me pregunta por ellos, me dice, oye, ¿cómo está mamá y cómo está papá? Ay, qué belleza. Exacto. Qué importante esas personas que se van atravesando en nuestros caminos en distintos momentos para ayudarte, ¿no? Se vuelve es ancla, ¿no? Tu experiencia quizá no hubiera sido la misma ni hubieras durado a lo mejor tanto tiempo allá. Realmente hubiera sido muy diferente. O sea, todas esas piezas y personas importantes que han estado en mi vida. Y Aarón trabajaba en el restaurante a donde tú entraste a trabajar. Era de los gerentes principales, pues, del restaurante. Y ya tenía en ese entonces casi ya 20 años trabajando con ese grupo y con esa familia de propietarios. Entonces ya era también, curiosamente, él también había sido como acogido o como alguien hizo como eso el mismo hijo de los dueños con él, ¿no? Y fue su momento de pay it back, ¿no? Más o menos sí. Qué belleza, qué gran historia. Y entonces en ese tiempo, pues yo cada vez más me arraigaba y me enamoraba de esa cultura y esa forma de vivir en Napa Valley, donde tienes pues una de las mejores gastronomías del país. Del mundo. Y del mundo. Y pues en el mero corazón del mundo del vino de Estados Unidos también. Todo ahí, en un vallecito de 35, 40 kilómetros de largo. Y entonces llegaste ya con trabajo a este restaurante y empiezas también, o sea, vas al Culinary Institute. Exacto. Inmediatamente y te inscribes también. Lo que estuvo poca madre es que desde ahí, o sea, ella siempre dijo, ok, tú me traes tu horario y yo te acomodo tu horario de aquí para que puedas hacer las dos. ¿Y dónde vivías? Primero dormí 2 noches en el guest house de ella. Luego la otra gerente del restaurante escuchó que había un mexicano aquí que no tenía dónde quedarse y me dice, te puedes quedar conmigo, ahí está el cuarto de mi hija, en lo que tú encuentras lugar. O sea, es una gran familia. Sí. Y ya de ahí, en los mismos departamentos donde vivían, conseguí yo uno y ya por fin conseguí mi espacio. ¿Y ya desde ese momento te valías por ti mismo o te estaban apoyando tus papás? Mi jefe me apoyaba, digamos, con las colegiaturas de los cursos y de ahí en más. Pero la estancia, tu hospedaje, todo con tu chamba. Sí, todo. Y la verdad, increíble. O sea, me daba para eso y me daba para más, ¿no? ¿Te fuiste de ilegal a trabajar a Estados Unidos? Se pudiera decir, yo tenía visa de turista. No entraste de mojado. Ajá. Pero al final es una experiencia en donde vas resolviendo con el día a día. Y era curioso porque en el restaurante pues nos estacionábamos todos, digamos en el fondo los que trabajábamos y ya al frente dejábamos espacio para los clientes, ¿no? Y un día cocinando, como al segundo día que estaba ahí, empecé a escuchar voces de todos los demás cocineros, obviamente todos mexicanos. Pero pues yo llegué y hablaba inglés perfecto con la dueña y todo, y pues con gorrito y con mandil, pues ni se habían enterado que era yo mexicano, ¿no? Y decían, hay un loco con placas de Jalisco allá afuera. ¿Qué hará hasta acá un coche con placas de Jalisco? Y yo les contesto en español, pues es mío. Ay, güey, ¿hablas español? ¿Cómo? Pensamos que eras árabe o no sé qué. No, como que dicen, ¿hablas español? Sí, tienes más pinta de iraní que... Sí, güey, pues si traes acá el sombrerito y todo y con allá la barba, pues no, como que no decían, no, pues él habla inglés. Él llegó, digamos, por la puerta del frente con la jefa, pues ha de ser otro cuate, ¿no? O sea, no, y protegen mucho lo que con mucho esfuerzo y sacrificio han conquistado, ¿no? Y están ahí y le friegan y trabajan y son el motor de la economía de Estados Unidos y lo han sido toda la vida. Pero al final, estando ahí, todos son iguales y todos están para la misión de sacar la cocina y sacar. ¿Y nunca te tocó pasar por momentos difíciles o en donde hubiera ciertas fricciones? Pues sí había un poquito de que tú llegabas como el
protegido de la dueña. Pues un poco, o el fresilla, o el mexicano que sí llegó en avión, pues con visa, y que está estudiando ahí en la escuela de gastronomía. Pero al final, pues yo seguía, yo estaba ahí, yo cumplía, hacía mi horario, sacaba la chamba, sacaba la mía, los apoyaba. O sea, te vas ganando esa confianza con ellos, ¿no? A través del resultado, no nomás por decir mexicano ya eres parte de ellos, ¿no? Claro. De todas maneras te veían pues distinto de otros. Como dices, no porque somos mexicanos ya somos compas y somos parte de lo mismo. O sea, al final hay mucho celo o hay mucha protección. Claro. Y más ahorita con todo este sentimiento recientemente de persecución alrededor de los migrantes. Claro. Se vuelve como nos tenemos que juntar y proteger entre nosotros, ¿no? Y a lo mejor a veces creían que este cuate viene por mi chamba y también, ¿no? Y yo le decía, a ver, no, yo no vengo a quitarle la chamba a nadie. Yo vengo a aprender. Yo vengo a ayudarte. Tú estás en tu estación, yo te voy a ayudar. Yo voy a aprender todo lo que se hace aquí. Y a los 3 meses voy a tener que estar en otra estación. ¿Cuánto tiempo estuviste en Napa? Al final terminaron siendo 3 años. Wow. Estuve 3 años. Prácticamente me eché todos los cursos sabidos y por haber que ofrecía en el programa de vinos. Y de ahí luego brinqué a otros 2 restaurantes. Me pasé a uno que se llamaba Red, de Richard Reddington en Johnville. Y ese ya era un restaurante digamos, de otro nivel. Ahí ya ese año abrió y el primer año recibió estrella Michelin. Y estás hablando de, pues hace 18, 19 años, cuando recién habían entrado las estrellas a California. Entonces, ese sí era otro nivel de exigencia. Sí se nota la diferencia de un restaurante Michelin a uno no. Más como en el ambiente, porque al final el estrés y el volumen, pues también era difícil en el otro lugar. En el primer restaurante había días que teníamos 600, 800 clientes en un día, ¿no? Wow. Y había que mantener el estándar, pero con ese volumen de producción. Acá era un lugar más pequeño, pero los platos eran más sofisticados, mucho más elaborados, eran obras de arte cada uno y todo. Y igual llegué un día, fui a cenar, dije, a ver, se me antoja trabajar aquí, voy a ir a cenar, voy a ver si la experiencia de cenar ahí me gusta. Y si sí, al día siguiente voy a estar ahí a las 6 de la mañana en la puerta a pedir chamba. O sea, ese patrón de determinación lo repites de manera constante y ahorita apenas vamos en tus orígenes. Ajá. O sea, te pusiste la meta de yo, el Cordon Bleu, Londres, no me voy a ir a Londres a pasar el tiempo y a echar desmadre, voy a ir a sacar provecho de una experiencia y meterte a un restaurante con estrella Michelin y decir, mañana me paro aquí en la puerta y a ver de qué me la dan. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿en qué momento te dijeron no, pues sí o no tenemos espacio? Sí, y pues también un poco difícil porque también fue como, ¿qué haces tú aquí? Dije, no, pues vengo a pedir chamba. ¿En cocinas? Le digo, sí, bueno, pues acá, esto y lo otro. Me dice, bueno, pues si quieres vente mañana a una prueba y vemos. Y el sous chef de ahí era mexicano, pero también con ese poquito medio de recelo de, otro mexicano, a ver si aguanta, ¿no? Y como que te pican el doble para ver si aguantas, si aguantas, rindes. si respondes, ¿no? Y le dije, va, lo que tú digas, yo aquí estoy y venga. Y bien, la verdad es que fue una experiencia súper enriquecedora, muy difícil, muy pesado. Eso no lo aprendes en ninguna escuela. No, y menos a ese nivel y a esa forma de ejecución. Y la figura del chef que estaba ahí se imponía. O sea, desde que veían que se estaba acercando el coche, todo el restaurante era así. Se tensaba. Paraba las antenas. Y entraba a la cocina
Y yo, como que yo veía a los demás, porque él brincan tanto, pues yo venía llegando, no ubicaba bien La el dinámica. por qué. Lo que yo veía era que era brutalmente exigente, pero lo que me hizo, digamos, aguantar esa exigencia fue cuando lo veía trabajando y sí era una verdadera máquina. O sea, él respondía con la acción. Te decía, a ver, ese plato lo puedes hacer en 10 segundos. Y te decía cómo. Y yo decía, no, no es posible. O sea, tengo que ponerle tantas cosas y así que no me sale. Hazte para allá. Y llegaba y que le fluían las manos de una forma. Un artista. Un artista, un mago, un rapidísimo. Y entonces ahí fue cuando dije, ok, si va a exigir de esa manera es porque él también lo puede hacer igual. Claro. O mejor que cualquiera de los que están ahí. Entonces, de alguna forma, le da derecho a ser un cabrón porque No, pues sabe lo que implica y lo que está en juego. Exacto. Y puede. Y el nombre, pues el restaurante trae su nombre y trae su. Y estamos todos aquí para estar a la altura, literal, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a darle, vamos a pegarle a este modelo o estilo de restaurante lo más que se pueda y aprender siempre era como él. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese lugar? Unos 8 meses. Pero al nivel y la intensidad que era, yo creo que aprendí más ahí que en muchos en años, en muchos o en cualquier otro restaurante. Exacto. Y a la par, pues yo seguía yendo a la escuela, que también fue parte de un acuerdo. Le dije, oye, yo estoy yendo a la escuela, necesito ciertos horarios, a veces puedo venir en la mañana, a veces puedo venir en las tardes. Y dice, está bien, nomás cuando estés aquí le chingas. Ah, está bien. Y a ver, ¿en qué momento encontraste esa conexión ya de todas estas piezas del rompecabezas? Y dijiste, a ver, ¿me regreso a Guadalajara o me quedo en Napa y hago carrera? Sí, por ahí estaba justo en este último o en este cambio. Como que en mi casa también me seguían diciendo, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo vienes? Ya vas para 2 años. ¿Ya regresas o qué? Y a la par yo seguía estudiando y seguía avanzando en el tema de vinos. Y, o sea, me iba sumergiendo así totalmente en ese mundo y cada vez me apasionaba más. Al punto que surge otra oportunidad y digo, vámonos sobre esa. Me salgo de la cocina, entro a otro restaurante que acababa de abrir o iba a abrir apenas. Y ahí ya digamos pido chamba, pero ahora en el frente, en la parte de servicio y enfocado a vinos. Como sommelier. Digo, y empecé de corredor de platillos, porque me dicen, a ver, pues nunca has estado acá. No te voy a dar el puesto de sommelier. Y eso que era mi cuate Aarón, con el que primero que me abrió la puerta, sale de ese lugar y abre un proyecto propio. Entonces me dice, oye, voy a abrir un lugar, me hace falta gente. Y le digo, oye, ¿me das chamba? Me dice, pues en cocina ya está medio lleno. Le dije, no, pero ahora quiero afuera. Si quiero atender a la gente. Me dice, estás loco, no puedes ser, tú eres cocinero, quédate en la cocina. Y le dije, no. Porque incluso hay esa distinción, ¿no? Sí. Y es muy raro que uno brinque al otro lado. Es otro arte. Es totalmente diferente. Y entonces le llamaba mucho la atención y me decía, no, pues tú quédate en cocina, pues es lo que sabes hacer. Le dije, no, estoy estudiando vinos y lo que yo quiero es no solo saber de esto, sino ahora saber todas las distintas áreas de un restaurante. La única forma que yo pueda tener algún momento el mío propio es habiendo estado en todas las demás áreas. Pues lo traías muy claro. Y entonces ahí entré de recoger platos, de corredor de comida, estuve de host en puerta un tiempo, estuve en barra, estuve de mesero y luego ya empiezo a pasar exámenes de certificación en el tema de vinos y entonces como que ya me lo toman más en serio ese tema y entonces ya me dan la chamba completa. Digamos, ok, asistente del sommelier del programa de vinos en un restaurante de Napa
que es una carta de vinos de este tamaño. O sea, había 850 etiquetas, de todas partes del mundo, de todas las variedades. Todas te las tienes que saber. Y hay que atender el tipo de cliente que va a ese tipo de restaurantes, ¿no? Sí, que llegan con una expectativa y un nivel de exigencia. Y que van a eso. Oye, vienen de vacaciones, vienen al corazón del vino y quieren vivir la experiencia del vino con los curadores, con las guías de la experiencia, pues ¿no? había que hacer match en eso. Y estuvo increíble. Estuve ahí prácticamente el último año que estuve allá. ¿Te gustó más o hay algo que te guste más del frente o de estar en la cocina? Bueno, creo que las dos tienen lo suyo, son muy padres, pero sí tener el contacto directo con el cliente, el poder anticipar mejor sus necesidades o lo que está pasando. Yo lo veía casi como a ver, yo sabiendo el caos o la carga de trabajo que puede pasar en cocina, yo estoy de este lado y puedo ayudarlos a que fluya mejor. Administrar el caos. Puedo ser ese vínculo entre estas dos áreas. Entonces yo veía una mesa y entonces ya iba con cocina. Oye, ¿sabes qué? Ya toca acá. Y entonces te vuelves un maestro de ceremonias. Empiezas a orquestar y empiezas a tener esa visibilidad que a lo mejor estando en los sartenes no puedes ver lo que está pasando allá. Y es una visión mucho más general. Y funcionaba muy bien. Porque a veces un mesero que nunca estaba en cocina dice, oye, ya quiero que salga mi plato. Ese plato no va a salir. Ese plato más tardado del menú. Invéntale un chiste o hazle algo al cliente. Y el mesero que nunca había visto nada de platillos no entendía eso. Claro. Entonces a mí me ayudaba mucho el que yo ya sabía todo lo que pasaba allá y lo podía manejar mejor en la etapa de servicio. ¿Cuál fue el momento más difícil que pasaste estando lejos, estando en un ambiente pues en el que estabas aprendiendo todos los días, estaba nutriendo tu visión y tu pasión? Pues yo seguía, muy contento allá, muy realizado, aprendiendo cosas que nunca me imaginé aprender y que en Guadalajara no ibas a aprender. No había dónde, ¿no? Pues sí, trabajando muchísimo, en friega, estudiando mucho para ya un examen de certificación de sommelier por parte de la Corte de Masters, que es top of the line. Exactamente. Por ese lado estaba muy contento y por otro lado estaba yo, pues sí me sentía un poco solo. Como que decía, a ver, pues sí, increíble, padrísimo, restaurantes, Michelin, paz, me levanto y como fue y lo que sea, espectacular y los mejores vinos del mundo, pero pues no están mis amigos, no está mi familia, no está pues mi México, no sé. Y obviamente tacos, taquerías, food trucks allá y todos lados. De repente te llegaba la nostalgia y ahí había. Y hay oportunidad, pero no es lo mismo. Pues fue cuando decidí, ok, el día que yo saque esa certificación, el día que pase mi examen, ese día, pues me regreso. ¿Pues me regreso a qué? Pues dije, no sé, pero por lo menos ya me regreso con las maletas llenas de conocimiento. Sí, claro. ¿no? Ya vemos que ponemos en marcha con esto. Exacto. Y pues digo, fue un muy buen rato de estudios curiosos que, a ver, realmente a mí mi vida de estudiante no que fue la más brillante. O sea, había temas que me apasionaban, el tema de historia, el tema de arte, el tema de cultura, pero pues los temas de contabilidad. Eso es justo a donde iba a ir, porque digo, estuviste en la cocina, estuviste al frente en la atención a los comensales, sobre todo en la parte de vinos, porque te apasionaba, pero el otro componente dentro de la industria es pues, el back office, ¿no? O sea, claro, toda la parte operativa. ¿Eso también lo estabas aprendiendo en el instituto o no? ¿Eso dónde lo empezaste a experimentar?
Eso digamos que ya lo aprendí. Acá. Ajá. Y lo aprendí a chingadazos. Exactamente. En el día a día y a tropezones y a metidas de pata. Y entonces te regresas a Guadalajara ya habiendo ahora sí que sellado esa última estampita del pasaporte que tenías como objetivo tener. Eso, digamos, con mi diploma, que me costó 3 años de estudio intensivo allá, con experiencias de cocina increíbles, con 3, 4 muy buenos amigos que hice allá, mentores que me sumaron, que me aportaron mucho. Y llego a Guadalajara y digo, ok, ya estoy aquí. Espectacular mi familia, mis hermanos. ¿Y ahora qué? En lo que se cuajaba la idea 100% del restaurante, mientras estuve escribiendo para una revista de vinos de un amigo, estuve dando clases de vinos en una escuela culinaria aquí en Guadalajara. Como que estaba viendo ahí qué onda. Y pues también difícil porque en esos años, 2007, Guadalajara pues estaba en otro nivel de... Tenía una escena gastronómica muy distinta. Muy diferente a la que se tiene ahora. Y yo veía que pues obviamente había oportunidad de ofrecer muchas cosas, pero por ejemplo la figura del sommelier no existía. Había una carta de vinos ahí y sírvase lo que... O sea, ¿y esos qué son? Son los que se ponen traje de pingüino y te destapan los vinos. Pero pues nada que ver, ¿no? O sea, eso no es, ¿no? Incluso ahora creo que no está del todo bien entendida o bien conocida lo que es esa figura del sommelier, ¿no? O sea, a veces creen que, oye, tomas 2 cursitos de 3 meses y ya eres sommelier, o tomaste un curso en línea y ya. No, Una cosa es aprender algo de vino, algo de la teoría y degustar vinos. Eso es una parte. Pero el hecho de curar una carta, seleccionar los vinos, catarlos, hacer que hagan match con el menú, con el tipo de restaurante, ver la clientela, seleccionar etiqueta por etiqueta, todo eso, más la parte del servicio, tener los vinos correctos, servirlos de la forma correcta, servirlos en la cristalería correcta, dar el servicio completo o sea, esa es toda la parte. Yo por eso te serví agua en un Yeti. Excelente. No, se mantiene frío toda la... Se mantiene frío, pero a ver, ahí llegó un momento en el que te empezaste a frustrar, que dijiste, a ver, viví toda esta experiencia, estuve en Londres, estuve en Napa, aprendí todo esto, traigo mi certificación. En ese momento, pues como chavo de 25, 26 años, recién desempacado de Napa, había estado en un restaurante Michelin aquí, pues hasta apenas el año pasado empezó a haber una escena culinaria en ese nivel. ¿Cómo enfrentaste el qué voy a hacer y por qué voy a hacer lo que quiero hacer, no? Sí, fue algo difícil. La verdad era como venir del paraíso de los ingredientes que es California. Digo, acá también hay todo, pues, pero allá aparte del paraíso tienen el agregado de logística y lo vemos, por ejemplo, ahora en Amazon. Tú le picas y allá en California en 4 horas te llega algo, ¿no? El mismo día. Entonces, yo trabajaba mucho en la parte de compras, de supply en el restaurante y a las 2 de la mañana hacíamos los pedidos y a las 6 de la mañana que regresaba yo para abrir la panadería, ya estaban los insumos ahí. Impecables aparte. Impecables, de la mejor calidad, frescos, recién cosechados, recién sacados del mar, y te lo dejaban en la puerta y no pasaba nada y ahí estaba todo. Nadie llegaba y se volaba las cosas, o sea, ahí te llegaban todos tus insumos, ¿no? Y llegas acá y fue un chambonón de hacer el sourcing de las cosas. Encontrar los buenos proveedores. Oye, esto, no, pues no tengo. Oye, ¿tienes esto? No, de esto no tenemos. Oye, esta verdura, no, esta no la manejo. Oye, este queso,
Pues te lo puedo conseguir, pero a veces llega a México y me lo tienes que pedir con antelación. O sea, como que fue un tema de desarrollar y encontrar la proveeduría de los ingredientes que yo quería aplicar en mi menú. Entonces no fue así como inmediato de decir, mandas un mail y te aparece todo en la puerta. Entonces ya ahí empezaste a ver, ok, tengo que abrir mi propio lugar. Uh-huh. ¿Y en qué momento, o sea, ya de que decides abrir el Olio Bistro Uh-huh. a conceptualizarlo y abrir la puerta, cuánto tiempo te tomó todo ese diseño, toda esa preparación, Pues el sourcing? yo creo que por lo menos un año de toda esa planeación, conceptualización y aterrizaje desde el proyecto, con el arquitecto, con interionista, con layouts, y eso era algo que realmente yo no tenía mucho la experiencia. O sea, yo ya había llegado a trabajar a lugares pues, Montados. montados, ¿no? O con 25 años de trayectoria en esas ciudades. Pero bueno, aún así nos aventamos. ¿Y quién te ayudó? O sea, ¿y cómo le hablabas a Aarón, por ejemplo? Oye, tú que abriste un lugar, ¿qué me recomiendas? Pues sí le preguntaba algunas cosas, un poco más en la parte de como de bebidas o destilados. Él tenía mucho más background en la parte de barra y bebidas, pero al final fue mucho más como pues de todo lo que había visto, observado, y de ahí medio salir a la cacería de, oye, la vajilla y cristalería. En ese momento, digamos que hablar de una copa Riedel o unas copas de estas de cristales, pues era muy raro. Y ahora pues ya es de uso común. Tú llegas con todo este bagaje de conocimiento, de experiencias. Abrir un restaurante implica pues una inversión, ¿no? Uh-huh. O sea, al final hacer un plan, ok, este es mi menú, este va a ser el concepto, se va a llamar de tal forma. Sí, todo eso se empezó a agarrar forma. Realidad a nivel ejecución y cómo fue este proceso de hacer el pitch a socios que confiaran en ti, en tu proyecto, en tu visión y que le entraran como inversionistas contigo a abrir un lugar. Sí fue más como empírico, no fue así, digamos, un master plan como el que haría ahora, ya con un business plan y todas las proyecciones y todo. Como que eso era más el gut feeling que tenía y el drive que tenía en ese momento. Y decía, lo voy a abrir y lo voy a abrir porque lo voy a abrir y me vale madre, ¿no? Y obviamente por los que me apoyaron fueron mi papá, mis hermanos. Dijeron, bueno, hay que entrarle. Me dieron el voto de confianza. Y veían tanto ese empuje que dijeron, pues va adelante lo que. Sí, o sea, lo más importante que es pasión. Uh-huh. Y lo tiene, ¿no? Ahora lo que le falta es capital. Y pues bueno, al final apoyaron con eso y pues le dimos para adelante. Y hace 15 años abrimos puertas, en el 2010. 2010. Uh-huh. En Punto Sao Paulo. Así es. Ahí fue el primer restaurante que abriste. Ahí fue el inicio, ya como propietario. Y en el momento que realmente cargas con todas las cachuchas, ¿no? Cargas la cachucha de chef, cargas la cachucha de sommelier, cargas la cachucha como de gerente general del lugar, la del RH, la del PR. la del de marketing, la de todas, ¿no? Pero al final, pues era lo que me gustaba y lo que quería hacer. Estás cumpliendo tu sueño. Y estaba sacando todo esa llama que tenía, ¿no? Y pues fueron 6 años y medio que estuvo el lugar. Increíble, gente excelente trabajó conmigo. Muchos se volvieron amigos míos. Cantidad de experiencias padrísimas que viví ahí, con clientes, con
con experiencias de ellos. Muchos amigos míos se casaron ahí. Muchos amigos míos fueron sus primeros dates ahí y ahora están casados. Muchas historias, muchos corazones. Muchas historias y muchas buenas experiencias ahí. Alrededor de eso que de chavito te gustaba ver en las celebraciones de familia y ahora tener tu propio lugar en donde eres el anfitrión. Exacto. De celebraciones. Una etapa en la que yo podía pues dedicarme al 100% a eso. Si yo tenía que estar 18 horas ahí, las estaba. ¿No habías conocido a tu mujer todavía? Justo la conocí cuando estaba construyendo el restaurante, curiosamente. Pues también cosa de decisión, porque yo le decía, oye, voy a abrir un restaurante y ella pues obviamente no tenía ni idea de... Abogada. Ajá. Curiosamente, ni como que ninguno de los dos teníamos idea de qué implicaba o qué era la carrera del otro. Entonces yo le decía, abogada, bueno, pues salen en las películas y alegando. Y llegan y ya, ¿no? Pasa el juez y ganan, ¿no? Y pues no. Hasta ahí era el entendimiento mío de los abogados en ese entonces. Y ella de chef decía lo mismo, decía, oye, pues a lo mejor va a haber unos baguettes por ahí y ya. La invito a ver, mira, este va a ser el lugar y aquí va a haber una cava, y aquí voy a tener las botellas de vino, unas 650 etiquetas voy a tener por aquí. Y como que ella decía, pues, ¿esto qué es, no? O sea, esto de lo que me está hablando, no tengo idea. Pero suena interesante. Sí. Y seguimos juntos ese proceso. Y sí hablé yo con ella un poco como explicándole o dándole a entender la dimensión de proyecto que venía en puerta y lo que demandaba o iba a demandar. De todas maneras, creo que no se dimensionaba a ese punto. Y entonces realmente sí fue al inicio difícil poder lograr y malabarear las dos cosas, porque sí compaginábamos muy bien y sí nos la estábamos llevando a toda madre, pero al final yo tenía que estar ahí día tras día, tras día, tras día. Más desde muy temprano hasta muy tarde. Exactamente. Sí, pues al final ahí no estar implica un altísimo costo y hay muchos factores que pueden salir más al mal. Al principio que todavía no tienes, digamos, esa experiencia de poder delegar, armar el equipo, porque digo, armar el equipo de ese nivel que quieres o que requiere, pues no se hace de la noche a la mañana. Entonces al principio pues sí era 100% estar ahí. Ahora, 15 años después, veo las cosas mucho más diferente. Poder soltar y he aprendido a soltar a base de golpes también. Claro. En situaciones que me he tenido que separar de la operación al 100%. Y entonces digo, ok, no estuve ahí, no pasó nada. Pude dar las indicaciones, el equipo salió adelante, el equipo se puso la camisa y respondió. Entonces, poco a poco se va generando esa confianza del equipo con el jefe o el líder y empiezas a mover ahí los engranes de una manera diferente. Y hacer esa transición de ser operador de tu negocio a ser verdaderamente el dueño de tu negocio, ¿no? Hablando de Olio Bistro, que se vuelve el pináculo de todos estos sueños que venías durante muchos años y muchísimas experiencias, literal, cocinando, ¿no? Y que se cristaliza en este proyecto. ¿En qué momento y por qué fue esta decisión de cerrar Olio Bistro y transformar ese mismo espacio en otros formatos? Claro. Pues lo que pasó fue que por ahí del año 4 o 5 de estar en Olio Bistro fue cuando empecé a desarrollar el tema del fuego. López. Pues probamos esas auténticas representaciones del barbecue americano. Ya lo había vivido yo en California, en varios lugares que sí se veía que esa tendencia de esa comida venía con mucha fuerza.
Y también quería hacer un cambio en, digamos, en estilo de restaurante y en demanda de... En exigencia. Como de exigencia, de atención. En un restaurante como Olio Bistro, el chef tiene que estar ahí y es el eje. Y entonces yo decía, ¿cómo voy a poder tener un lugar o otro lugar? Digamos, yo tengo que estar aquí todo el tiempo. Claro. Y no todo tiene que ser siempre con mantel y con copa de cristal. Porque entendí que pues esa frecuencia de consumo no puede ser, digamos, cada semana. Claro. Entonces, ¿cómo puedo tener un lugar donde la gente pueda venir cada semana, que venga más relajada, que venga más a gusto, que tenga un ticket más accesible para ellos, pero manteniendo calidad, manteniendo sabor, manteniendo la máxima calidad de productos, insumos y teniendo una forma de atención o de atmósfera, una experiencia quizá más relajada, pero sustentada en buena calidad, ¿no? Entonces, Lupes nace como un sustituto, ¿hay una transición o nacen? No, como que dije, a ver, pues vamos teniendo algo como para, digamos, algo como para hacer los fines de semana entre semana voy a seguir, digamos, de corbata, sirviendo fancy y los fines me pongo el mandil. Un mandil normal, unos shorts y sirvo chelas y costillas a los cuates. Como que más o menos era tener esa dualidad. Y el primer Lupes nace ahí mismo en Punto Paulo. Para este proyecto lo inicié con un socio y buscábamos oye, pues ¿dónde lo ponemos? Y por ahí íbamos buscando lugares y la verdad es que ninguno me convencía, como que no le daban al look and feel que yo le sentía a este negocio. Yo quería que la gente se sintiera como que lo invité a mi casa, a la terraza, a una carne asada, a echar unas chelas. Ese tipo de feeling relajado. Ese vibe. Y entonces, estando ahí en mi terraza, dije, pues aquí. Entonces me decían, estás loco, ¿cómo lo vas a montar aquí? Y dije, pues sí, aquí lo voy a montar. No, pues tiene que ser acá en otro lugar. Y dije, no, aquí va a ser. Aquí lo vamos a hacer, aquí lo vamos a montar. Estas macetas las muevo. La entrada la hacemos por acá. El asador me lo traigo de mi casa. La hielera la traigo en mi casa. Una mesa desplegables de Costco. Paz. Y facilito. Comfort. Sí. Unas sillas plegables de esas de 50 pesos. Las ponemos. Y música. Con unos amigos teníamos unas bocinas de esas de monitor. Dije, oye, préstenme la bocina. Puse la bocina, puse el celular. Dije, ahí está Lupes. Ahí está Lupes. Bienvenidos, ya abrimos. Vamos a cobrar en efectivo. Y el menú lo ponemos aquí en un papel con cartón, con un plumón. Y listo. Bienvenidos, estamos abiertos. Y aparte un menú muy sencillo. O sea, son costillitas y los sides. Exactamente. Y así arrancó y mucha gente me decía, pues estás loco, ¿cómo que lo vas a abrir así? Y dije, así lo vamos a abrir. Y digamos que parte de la idea fue, vamos a hacer todo lo contrario a lo que ya tengo acá. Si acá tengo porcelana de 500 pesos el plato, acá va a ser un plato de cartón con papel encerado. Si acá tengo copas de cristal, vasos de alemanas, plástico, acá van a ser vasos de papel. Si acá sirvo vinos de X región, acá va a servir caguamas. Y más o menos fue vamos a irnos a los polos opuestos. Y así nació Lupes justo en agosto, hace 11 años. Y no estaban abiertos al mismo tiempo, ¿no? No, al inicio era solo fines de semana y pues estuvo teniendo un súper éxito. Entonces oye, abre más días o abre más horas. Entonces fuimos ampliando poco a poco el horario y los tiempos de atención y todo. Pero de inicio era más como pop-up de fin de semana y vemos qué onda. Y ya Pero vaya, la cocina de Lupes originalmente era todo ahí en Punto Sao Paulo. Sí. Porque ahora ya todo está
diseñado de otra manera, Sí. ¿no? Ya tienen más sucursales. Ahora, 11 años después, tenemos 6 sucursales, tenemos un centro de producción y de esa forma podemos garantizar pues la misma calidad en todas las sucursales. ¿En qué momento decidiste que con Óleo Bistro ya habías cumplido un ciclo y decides cerrarlo? ¿Fue doloroso para ti? ¿Qué representó esa decisión? Pues sí doloroso un poco porque era como el lugar donde todo ese conocimiento estaba vertido, digamos, en ese lugar, en ese concepto. Y tener que tomar la decisión de cerrarlo, pues no fue fácil. Pues le dimos la vuelta y lo sustituimos con un proyecto nuevo que también me apasionaba mucho. Y entonces, pues sí, de inicio difícil, pero dijimos, bueno, a dar la vuelta y a seguirle y a seguir proponiendo y a seguir presentando cosas nuevas a la ciudad. Y ahí es donde nace Gambinos. Exactamente. Y con Gambinos es esta primera aventura que emprendes con tu hermano. Vamos a poner este lugar juntos, porque pues así se llama, Cocina de Hermanos. Sí, prácticamente nos involucramos los dos en crear ese menú, esos nuevos platillos. Sí teníamos como una base central del proyecto que queríamos que fuera italiano tradicional con twist, digamos, americano o algo así, ¿no? O sea, porque también servíamos hamburguesa o algunas cosas. Pero lo que es tradicional italiano, ¿no? De eso sí no le movíamos. Entonces teníamos la pizza napolitana, que hace 8 años pues no se hablaba de pizza napolitana en la ciudad. Sí, con el horno. O sea, oye, que pizzas a la leña. Muy distinto una pizza a la leña que una pizza napolitana. El proceso, la masa, la temperatura, la fermentación, los ingredientes, la forma de hacerla, la forma de estirarla. O sea, todo eso fue en ese entonces como nuevo también. Era un tipo de pizza distinto a lo que la ciudad estaba acostumbrada a. Y entonces ahí nos pusimos a trabajar los dos en nombre, en imagen, en marketing, en diseños, en diseño de menú, y pues nos aventamos y le dimos para adelante. Trabajar, digo, con socios es difícil, sobre todo en proyectos artísticos, como lo es la gastronomía, ¿no? En donde hay egos, hay formas, pero ¿cómo definimos qué es lo que vamos a decidir que vamos a ofrecerle a los clientes, ¿no? Al final, creo que parte de lo que se ha hecho o hemos entendido es que si él tiene una propuesta y yo tengo otra, es más, se pueden presentar las dos y que el cliente decida. Y la que más se venda. Pues oye, él quiso poner ese plato y funcionó y al cliente le encanta. Pues al final los platillos son para ellos, ¿no? Claro. Tenemos que entender que el cliente final es el que va a recibir el platillo, el que le va a gustar o el que lo va a consumir. Estás tocando un punto fundamental, ¿no? O sea, en cualquier negocio, la importancia de lograr esa distancia como creadores de un negocio, de una propuesta de cualquier índole, en donde pensemos primero en el cliente y nos enamoremos del cliente, más que del producto o de nuestra propuesta, porque al final, sin el cliente y sin entender la necesidad o lo que el cliente busca satisfacer con un menú, con una experiencia, con un servicio, pues entonces se vuelve como estar hablándole al cerro y que nadie te escuche, ¿no? Sí, nos gusta mucho tener esa flexibilidad en los menús. O sea, sí podrá haber alguna base impresa, pero siempre estamos pues creando, buscando nuevos ingredientes, nuevas preparaciones o algo de temporada o algo que se nos ocurra en el momento. Y de esa manera, pues lo presentas y el último juez, digamos, es el cliente. Se cierra Gambinos no por
falta de clientela o porque el proyecto fracasara, sino porque de repente te dicen, pues ya no hay local, ¿no? Y hay que buscar. ¿Qué significa este momento y cómo has vivido a nivel aprendizaje un golpe tan fuerte en donde buscas ahora una transición en un proyecto que significa tanto a nivel personal, a nivel familiar y a nivel empresarial, ¿no? Sí, pues fueron, como dices, 15 años de estar ahí, de estar ahí prácticamente todos los días, de lanzar y de ver crecer esos proyectos y verlos desde cero. Y resistieron la pandemia. Aguantamos pandemia, aguantamos muchos detalles ahí. Y ahí estuvimos y ahí seguíamos, ¿no? Y estábamos contentos y hicimos varias propuestas de renovación, de remodelación, de relanzar proyectos, de pimpearlos, pues de dejarlos como queríamos que quedaran. Pero bueno, la decisión de parte de ellos fue que no continuábamos y nos dieron prácticamente una fecha de entrega. De entrega, y para este día tienes que darme las llaves y pelas. Dentro de la industria de los restauranteros, tengo muchos amigos que pues, han tenido que cerrar negocios porque dejan de funcionar o porque las tendencias cambian o por diferentes razones, pero de repente algo que no puedes prever, ¿no? Y que dices, ok, literal me está pidiendo el casero el local y me tengo que ir a otro lugar. ¿Cómo lo resuelves y en qué proceso estás ahorita? Porque eso es uno de los reflejos más importantes de resiliencia que seguramente en toda tu trayectoria como empresario y como chef has tenido que enfrentar, ¿no? Pues mira, la verdad sí, difícil. Ese proceso, primero al recibir la noticia ya, digamos, definitiva de parte de administración y el hecho de que tengas una fecha no del todo cierta del cierre y no lo puedas como comunicar 100% a todos. Claro. A tus colaboradores, a tus clientes. Y como que pues estás cargando eso durante meses que estás en las últimas negociaciones de salida y de tiempos. Y de todas maneras tienes que estar ahí y tienes que atender y tienes que dar la mejor cara, ir con la gente y tienes que saludar y tú por dentro traes ya sabiendo que hoy el próximo mes ya no estás aquí, ¿no? Entonces sí estuvo muy difícil eso, el poder como que tragarte esa noticia durante ese tiempo. Y fue tan pesado eso que en el momento que por fin ya se notificó de una fecha y de ok, esta es la última quincena que vamos a estar aquí, etcétera, por la razón que haya sido, cambió un poquito a un descanso. Es un alivio, ¿no? Por lo menos ya había algo cierto de hasta este día por X razón. Curiosamente, abrir un restaurante es una bronca y cerrarla también. Claro. Es una cantidad de procesos, mudanzas, técnicos, equipos, inventarios, pagos a proveedores, liquidación del personal, mudanzas, bodegas, todo el tema fiscal, temas, o sea, miles, interminable la lista. No es como nomás, cierras y te vas y ya, bueno, te liberas, ¿no? Eso es un mega rollo cerrar también. Y no queda más que, pues, pensar en qué más viene, ¿no? La gran ventaja es que están las otras sucursales de Lupes funcionando y que también se tiene Tierra de Fuego, que es el otro proyecto, que ya ahora ya tenemos 3 años con él. Otro proyecto con tu hermano. Con mi hermano, en el cual él estaba un poco más a cargo de la operación o del día a día, porque yo todavía estaba involucrado en los demás. Pues da oportunidad a poder involucrarse al 100% acá, poder aportar más, poder sumar más de esa expertise que tenemos
pero manteniendo la esencia y la línea que ya ha marcado y ha pautado Juan Pablo en esta nueva unidad. Sí, claro, que ahí nace alrededor de esta pasión por el fuego, ¿no? Uh-huh. Tierra de Fuego, primero pues, como un expendio de comida en donde también puedes que te cocinen la carne. Sí, surge primero como proyecto de tienda, como tienda, carnicería y productos gourmet. Quizá un poco en respuesta de lo que se vivió en pandemia, que pues todos estábamos cerrados, pero los supermercados o las tiendas seguían abiertas. Y querías tener la experiencia de un buen corte en casa. Y como restaurantes que teníamos, vivimos un poco el transformar nuestros platillos y venderlos como ingredientes para que la gente los preparara, los cocinara o los pudiera consumir en su casa. Claro. Entonces, esta situación que vivimos de encierro y de pandemia nos hizo hacer el switch o la transición a ver nuestros platillos o nuestros ingredientes de otra manera. Y verlos en la casa de... Ajá. Verlos, cómo los puede recibir el cliente para que él los termine de cocinar en casa. El recibir la forma en la que empacan y te lo mandan a tu casa, pues no le pide nada a lo que es la experiencia de ver un partido de americano en el restaurante y comerte las costillitas ahí. Lo que nos encantó y ha sido, creo que ese éxito de Tierra de Fuego es justo ir y decir, ok, me puedo comer el corte aquí. Claro. Pero también me lo puedo llevar crudo. Te lo puedes llevar si tú con vas a todos los ingredientes. Tu evento, tu cocinada, tu fin de semana, tu salida. Puedes ir ahí te surtes todo y te tratamos de hacer, digamos, un one stop para el cliente que pueda conseguir sus cortes, sus botanas, sus otros ingredientes, su vino, su cerveza y se lo puede llevar a su casa y ya. En lugar de estar yendo a 4 o 5 lugares distintos. Pero también en Tierra de Fuego veo este híbrido de tu experiencia de alta cocina, ¿no? Y luego también la experiencia que tuvo tu hermano en Barcelona. Así es. En donde han tenido incluso colaboraciones con invitados como del restaurante El Casals de Barcelona sí, el año pasado. Y este lugar sí es un híbrido yo creo que de todas nuestras experiencias que hemos vivido y aprendido a lo largo de estos porque se ven los toques de comfort food o del campo y el fuego que de Lupe se emerge. Sí. Y volvemos ahora con esta ampliación que le hicimos a generar más espacio para comensales, pero seguimos manteniendo la parte de tienda y ahora sí ya una área más de restaurante. Y ahí los clientes prácticamente son los que han marcado el camino, ¿no? Veíamos que había más respuesta hacia el venir aquí, consumir aquí y degustar lo que les preparábamos. Entonces, por eso fue que ampliamos. Y pusieron más mesas. Y complementamos más mesas. Complementamos ya todo el proyecto, digamos, de bebidas. De inicio, pues el espacio era muy limitado. Y ahora ya hay un full service bar. Y ahora ya hay una carta de vinos, creo, incluso mejor a la que se tuvo en Olio Bistro hace ¿de veras? 10 años, ¿no? Sin duda se ven muy bonitas las botellas cuando llegas al lugar. Se ven muy bonitas ahí y se ven mejor aún en la mesa. En la copa. Ya cuando las compartes. La están degustando y ves cómo la están pasando, cómo lo disfrutan, cómo combina con los platillos que se van preparando. Pues es muy, muy satisfactorio ver eso pues día con día. Pero ya conociendo el arco completo desde la concepción hasta la operación, y ahorita decías, en la operación ya busco involucrarme menos y delegar y empoderar a los equipos. Pero ¿cuáles son los retos operativos más grandes que has enfrentado
y cómo los has resuelto? Bueno, lo más difícil en los restaurantes, digamos, pues es el personal. Es una industria muy intensa o intensiva en el tema De la rotación. digamos, de manos. En un negocio de tecnología o un negocio de finanzas, a lo mejor con un grupo de 5 personas puedes generar X. Para un restaurante se requieren más manos. Es artesanal. Exactamente todo. Aunque puedas automatizar ciertos procesos o tengas algún sistema, tengas un ERP por ahí y puedas tener ciertos equipos o maquinaria avanzada y que te avanza procesos, sigues teniendo pues la gente de cocina, la gente de servicio y gente de management. Si no hay AI que vaya... Sí, pues están empezando ahí algunas cosas, pero... Y creo que es lo que le gusta a la gente. O sea, el que vayas a un lugar y que sí te atienda a alguien y que te sonrían cuando llegues y cuando te apapachen y cuando ya te reconozcan, cuando van y te saluden por tu nombre. Al final, si vas a estos lugares y pides tu café en el iPad y pones tu orden y cobras y del otro lado te entregan tu café, pues ¿qué conexión hubo? Ninguna. A lo mejor, pues bueno, estás satisfaciendo la necesidad del café, Pero no la de la experiencia. pero no estás sintiendo ese apapacho y esa conexión con otras personas. Hasta hace 2, 3 meses, pues llegamos a ser 150 y pico de colaboradores juntando las distintas unidades. O sea, son muchos empleados porque se vuelven familia y se vuelven parte del compromiso, ¿no? O sea, al final, pues tenemos que estar ahí y son 150 familias que viven o vivimos de estos proyectos. Digo, vivimos porque pues nosotros pues somos restauranteros, somos chefs, somos sommeliers, etcétera. Pues somos empresarios y sí vivimos de estos negocios. Hay muchos otros restaurantes o personas que tienen sus otros negocios y de hobby ponen un restaurante. Claro. O de hobby invierten en eso, pero no es su core. No es su principal income de ahí. Y entonces creo que desde ahí los negocios se manejan de forma o con enfoques diferentes. Nosotros es a lo que nos dedicamos, es lo que nos gusta hacer, es lo que sabemos hacer y pues ahí vivimos. En lo que platicábamos ahorita de la evolución de la escena gastronómica en Guadalajara, últimamente hemos ido, mi esposa y yo, a varios restaurantes allá en la colonia americana, incluso chiquitos, ¿no? Como la cocina de Tete, que son 3 o 4 mesas y una experiencia increíble. Y al lado tienen otro restaurante que ahorita se me fue el nombre, pero resulta que ahí el mismo chef tiene como un workshop con chefs más jóvenes o con un sommelier que o sea, tiene 22, 23 años y están aprendiendo. Y eso pues deja tú 10 años, hace 5 años era difícil de ver en Guadalajara, exacto, ¿no? O sea, al final el liderazgo empresarial dedicándote a la gastronomía tiene un componente, porque te conozco, a nivel dejar una huella y construir un legado. Platícame un poquito más sobre cómo estás estructurando esa parte y cómo ves el reflejo de generar un equipo empoderado y los beneficios que eso representa en tus negocios y el impacto que tiene más allá de tus negocios, ¿no? Claro. Pues no es nada fácil. O sea, el hecho de conectar con tu equipo creo que no es inmediato. El que entiendan digamos, esa misión que tenemos, que digan, ok, sí me subo al barco de calidad, de compromiso, de constancia, porque pues de nada sirve hoy cocinar bien y mañana llegar tarde, llegar desvelado, cocinar a medias.
y servir cosas no en el estándar que queremos. O notamos muy rápido los que realmente llegan y sí quieren sumarse a esa filosofía, y ellos son los que se vuelven pues parte clave del equipo y los que más contacto tenemos y los vamos, digamos, empujando y creciendo y promoviendo. Y al final, pues también hay otros que tienen otra visión o que tienen otras Que están ahí por otras razones. Otras razones, otros motivos que a lo mejor algunas veces pues, son válidas o para algunos puestos eh, está bien, pero a la larga no terminan de acoplarse en el equipo. Claro. ¿No? O sea, los que sí comparten esa visión y sí tienen esas ganas de hacer las cosas como nosotros buscamos, son los que se mantienen y los que crecen con nosotros. Y a veces cuando incluso se van y pues a veces duele, ¿no? Cuando alguien súper bueno que lleva 3, 4 años contigo y ya lo tienes aquí de mano derecha y de repente, ¡paz! Por alguna razón, o se van a vivir a otro lado o deciden emprender. Deciden emprender o se casan y se van a otro país, etcétera. Pero con esas piezas claves que tuviste y les pudiste imprimir esa filosofía. Ajá, los sigues viendo ahora y da mucho gusto verlos, pues que van bien, que siguen con su camino, que están emprendiendo, que estuvieron en otro país y que me ha tocado visitarlos y de repente el mismo jefe de ese lugar llega y me dice, oye, tú fuiste el que les enseñaste. Su maestro. Dice, no, pues sí. Oye, pues muchísimas gracias. Te agradezco porque es súper cumplida, súper profesional, bla, bla, bla. Ya sabe prácticamente hacer todo. Levanto la mano y ya sabe qué le voy a pedir. Y para mí, pues es un gran halago ver. No, pues la satisfacción que vas viendo que esa escuela que tú mismo has iniciado va teniendo un impacto más allá, ¿no? De solo el tenerlos como colaboradores y que vayan y a veces a lo cumpliendo su sueño. Malentendido, porque decir, oye, es que es muy exigente. Oye, es que es... digo, bueno, pues es que en la liga o en el estándar que nosotros queremos estar, pues a lo mejor es una exigencia distinta a la que tú esperabas. Claro. Pero a veces algunas personas no están dispuestas y lo ven o lo toman como, oye, qué exagerado, qué gritón o qué, oye, ¿por qué le molesta tanto que haya ahí una morusita? ¿Cuál es el consejo que les das a quienes hoy están en el lugar en el que tú estuviste hace 23, 24 años? Pues yo les diría que estudien. Sí no, o sea, que sí se puede, que a lo mejor la escuela no es 100% necesaria. Puede haber trabajos que te enseñen más, pero al final yo que hice las dos, también le veo beneficio a la escuela. Las dos son muy buenos. ¿Pero sí terminaste la carrera? ¿Te titulaste y todo? ¿O nada más tomaste lo que te sirvió? En Merca no. Pero en el tema de gastronomía y lo de vinos, pues sí. Con todo. Y lo principalmente, yo creo, y de lo que más me sirvió a mí fue tener experiencia en varios lugares y estar prácticamente como esponja. O sea, yo lo veía como, o sea, yo voy a ser una esponja en este lugar y voy a absorber todo lo que pueda de este lugar, ¿no? Y el poder hacerlo en distintos conceptos, en distintos modelos, distintos, ¿no?, escalas de restaurante, y todo eso te empieza a dar una visión más global de lo que es. Sí, y ahora sí que formarnos a través de las experiencias, ¿no? Y aguantar, ¿no? Aguantar pues aguantar la presión, aguantar las exigencias de los jefes. O sea, muchas veces
o la gran mayoría de las veces no es personal. O sea, simplemente si hay una llamada de atención o algo, no es hacia la persona en sí directo. Si hubo un error, se asume y se corrige parte de lo bueno de la cocina es, a ver, si estás preparando un plato, lo quemas, Vuelves a empezar. pues sí, es pésimo, pero pues bueno, puedes hacer otro. Obviamente no queremos que quemes 15 platos porque entonces el costo ya se te fue a la goma, ¿no? Claro. Pero está bien, tíralo. Esto no puede ir con el cliente, no pasa nada. Haz otro y hazlo bien y que salga como debe de salir. Y aprende del error, claro. Entonces tienes 8 minutos para corregir el error. No es como que, ay, no, ya. Cierren, se terminó el día, ya se quemó todo y no vamos a servir. No, o sea, afuera están esperando su plato. Exacto. O sea, puedes reaccionar de alguna forma para enmendar ese error, ¿no? Entonces no tomarlo como, oh, ya es el final del día y darle la vuelta. ¿Dónde te imaginas en 10 o 20 años y qué sueños te faltan por cumplir en este camino? Curiosamente, la semana que se decidió el tema del cierre, esa semana misma se cuajó lo del contrato del nuevo lugar. Qué maravilla. O sea, curiosamente los tiempos se han estado acomodando. Entonces, ese proyecto ya se está trabajando, ya se están poniendo los cimientos, ya estamos teniendo juntas todos los días con arquitectos, interioristas, diseñadores. Ya vienen equipos en importación, en camino. O sea, ese proyecto ya va y esperamos tenerlo para finales de este año. Y vienen otros por ahí también que andamos viendo qué más podemos hacer, qué más podemos lanzar. No, pues sin duda no perderte la pista, seguirte ahí Álvaro Chef Som en Instagram para estar todos enterados de los nuevos proyectos, de todos estos grandes lugares, porque al final esa calidad y esa calidez que te caracterizan y que tengo el privilegio de conocer se ve en cada uno de los platillos, en cada una de las experiencias, en el trato, la gente que está en Lupes, estaba en Gambinos, en Tierra de Fuego, se ve que traen una muy buena escuela. Claro. Y una escuela con un aprendizaje brutal. Como sabes, aquí en Game Changers y en tu casa, la música es parte fundamental y me gustaría para cerrar que nos platicaras cuál es el playlist que está sí o sí en tu día a día. Por aquí las apunté, porque si no luego no sé. Tu himno de empoderamiento, Álvaro. ¿Cuál es esa canción que dices, a ver, ahora sí vamos a rockear con todo? Bueno, apunté 5 canciones como muy emblemáticas. Una es de Erasure, Always. Ah, buenísima, ¿cómo no? Que fue mi canción de vals con mi esposa, con Venecia. Y creo que habla mucho de quiénes somos como pareja, cómo nos gusta pasarla y que no queríamos tener un vals convencional, ¿no? Claro. Como muñequitos. No son una pareja convencional, sin duda. Quisimos tener con el beat a todo volumen, con el bajo bien tronado y bailarla con todo, ¿no? Si hubiera un documental que ahorita me lo imaginaba con toda tu historia y toda tu trayectoria de aprendizaje y de aventuras, ¿qué canción pondrías en los créditos finales de ese documental sobre tu vida? Yo pondría esta, que es una canción que le gusta mucho a mi papá, que siempre que la escucha se pone muy sentimental y como que me recuerda mucho a él y la relación que tengo con él. Y es la de Piano Man. De Billy Joel. Creo que sería una muy buena rola como para cerrar.
¿no? Con ese, pues el solo de piano, lo que dice y más que nada la memoria que tengo de la canción con mi jefe. Ese sentimiento. Pues mi querido chef, gracias por compartirnos tu historia. Realmente ha sido una delicia esta plática, el conocer más a profundidad, incluso como amigo tuyo, tu historia a este nivel de detalle que no había tenido la oportunidad de escuchar y de imaginarme. Es una de esas razones por las que creé este espacio, porque creo que alrededor de conversaciones profundas, significativas, con gente valiosa, tiene uno muchísimo por aprender y tener esa generosidad para compartirlo con la audiencia y que algo que pueda inspirar a una nueva generación de creadores, de experiencias, de creadores de innovación y de nuevos proyectos como los que tú incansablemente has con mucho éxito lanzado y posicionado, pues es para mí el propósito por el cual tengo hoy el privilegio de estar aquí sentado contigo y de haber abierto este espacio. Te agradezco muchísimo No, pues muchas gracias. tu generosidad y tu tiempo. Y pues sin duda vamos a estar siguiendo la pista a Lupes, a Tierra de Fuego, a todos los nuevos proyectos que tengas a bien idear y lanzar, porque todos van a seguir teniendo ese sello característico Claro. que es tan tuyo. Sí, sí, vamos a seguir, pues a seguir trabajando, a seguir teniendo estos lugares, llenarlos de nuestra pasión, seguir recibiéndolos siempre con esa sonrisa y con esos brazos abiertos. Mi querido Álvaro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esperemos que les haya gustado esta conversación con mi querido Álvaro Gamboa. Nos vemos aquí la próxima semana. No olviden suscribirse y poner la campanita. ¿Qué te pareció, mi querido chef?